Disculpe, me afeité rápido, me lastimé. Muy buenas tardes. Damos inicio de esta manera a la conferencia de prensa del técnico de la selección paraguaya, el señor Gustavo Alfaro. Primera consulta, Álvaro Aponte, Canal Gen, Radio Universo 970 AM. Gustavo, buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo siente al grupo, cómo percibe al grupo a falta de un día para lo que va a ser el partido de mañana ante Ecuador en la antesala de lo que puede ser sellar la clasificación a la Copa del Mundo? ¿Y cómo percibió a los nuevos que se acoplaron en este combo? Alan Benítez, Pulpito, Alcaraz, Ronaldo y compañía. Buenas tardes para todos, un placer encontrarnos de nuevo después de casi 3 meses, después de aquel partido con Brasil. Y bueno, por suerte llegó el día, ¿no? Por suerte llegó la semana de fecha FIFA, que a veces, como uno le dice a los jugadores, uno se queda esperándolos, uno se queda extrañándolos. Ellos van, vuelven a sus equipos, más allá de la relación de cercanía que tenemos, de poder hablar con ellos permanentemente, de estar al tanto de lo que hacen, de ir a visitarlos. No es lo mismo cuando uno tiene la chance de la cotidianeidad que tenemos aquí, de ver con la alegría con que llegan, con el entusiasmo con que llegan. Lo que significa para muchos de ellos recibir la convocatoria de ser parte de esta selección de Paraguay, el orgullo que a ellos les significa, el hecho de entender también que esta es una selección de puertas abiertas, como lo dijimos en la conferencia de prensa, el primer día que me tocó estar con ustedes hablando, hace un año atrás, en septiembre, hace un año atrás, en agosto, un poquito más de un año. Pero el hecho de saber que vienen a una selección que está luchando por hacer realidad un sueño que viene postergado desde hace muchos años, que viene desde el Mundial de 2010, negándose la chance de verlo a Paraguay nuevamente participar en las instancias finales de una Copa del Mundo, que han trabajado mucho para eso, que ayer hacíamos un repaso general de lo que fue este año de trabajo, si bien no es un balance, porque los balances hay que hacerlos al final. Uno puede constatar en números, más que nada, el crecimiento que ha tenido este equipo, la evolución que ha tenido este equipo, en el lugar donde está este equipo, que obviamente las cosas que conquistó o que obtuvo las hizo porque tuvo sus méritos adentro de la cancha. Que obviamente que hay un montón de cosas que todavía tenemos que mejorar, que hay un montón de cosas que tenemos que perfeccionar, pero el grupo está muy bien, está muy receptivo, está con mucha ilusión, con mucha claridad conceptual, la experiencia que tienen los muchachos, que uno siente que lo están viviendo con la naturalidad que lo tienen que vivir, que obviamente que la expectativa no es un partido más el que vamos a jugar mañana contra Ecuador, ni el que vamos a jugar contra Perú el próximo martes. O sea, es la instancia definitoria de una eliminatoria y donde yo le preguntaba al gatito cuánto hace que está en la selección, y el gatito hace 14 años que está en la selección, y Gustavo creo que 12, Junior 11, Miguel 8 y Fabio Balbuena también otro tanto, que estuvimos hablando ayer por teléfono, y obviamente que para ellos es muy significativo este momento, de la misma manera que lo son para los chicos que están jugando su primera eliminatoria, y que ojalá su primera eliminatoria que jueguen, como le pasó a los chicos de Ecuador cuando me tocó llegar ahí, sea con clasificación a la Copa del Mundo. En aquel momento Ecuador hacía 8 años que no iba a una Copa del Mundo, tenía un antecedente más cercano en ese sentido, pero también había una ausencia. Más que nada porque uno sabe que el camino está hecho de esas cosas, ¿no? Que está hecho de esas búsquedas, de esos sinsabores, de saber resistir en los momentos que había que resistir. Y ayer nuestro capitán Gustavo, hablando con el presidente de la Nación, le decía, hay algunos que necesitan ver para creer. Nosotros somos personas que creemos sin ver, no necesitamos ver para creer. Cuando uno está hablando de esa manera, está hablando de un dogma de fe, está hablando de la convicción y la seguridad que tienen, que no necesitan ver resultados para creer lo que es capaz de generar o lo que es capaz que puede llegar a generar Paraguay en ese sentido. Y es una reflexión muy sabia en ese concepto.
Entonces estamos bien, estamos ante la expectativa de jugar un partido trascendente, importante, con un rival de mucha jerarquía, con un rival que llega muy bien, clasificado ya a la Copa del Mundo, con los muchachos nuevos que llegaron y que se insertaron de una manera fácil, porque la verdad, siempre ustedes me habrán escuchado a mí decirles, a la Copa del Mundo, si tenemos el privilegio de ir a la Copa del Mundo, nos va a llevar el grupo, no nos va a llevar un equipo. Y el grupo es un grupo de brazos abiertos, es un grupo que integra rápidamente. Llegó Ronnie Martínez y Omar Alderete, y le dije que sos el abogado defensor de él. Digo, pero la muy buena relación que hay, y lo que lo hacen sentir bien a los chicos cuando llegan. Y la verdad que en ese sentido los muchachos que vinieron, el Pulpito, Brian, todos los que se sumaron, se sumaron realmente muy bien, muy a tono, como si ya hubiesen sido parte de esta selección, se acoplaron rápido a las necesidades que tenemos, al mensaje que queremos bajar. Tiene mucha ilusión y mucho sentimiento también por formar parte de esto, así que estamos en las vísperas de la expectativa de jugar un partido que hace 16 años que Paraguay está esperando jugar. Natalie Ordóñez, Unicanal. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en vivo para Unicanal, Deportes Unicanal. Usted ya dirigió a Ecuador, lo clasificó también a un mundial, y me gustaría consultarte qué sensaciones te genera jugar contra un equipo que también marcó su carrera como entrenador, algo tan grande. Sí, la verdad que son sensaciones muy desafiantes, muy lindas. Yo digo, esto lo hablaba ayer con los muchachos, ¿no? Me han pasado cosas muy fuertes en mis experiencias, por lo menos desde que soy entrenador de selección nacional. Con Ecuador viví un momento maravilloso, hermoso, de parte de los jugadores, de parte del país, porque también me tocó llegar como acá, 20 días antes de empezar una eliminatoria. Acá me tocó llegar con una eliminatoria con 6 fechas jugadas, pero a 20 días de jugar un partido. A mí me tocó llegar a Ecuador a 20 días de jugar contra Argentina, de debutar contra Argentina. Y recuerdo que en aquel momento viene un dirigente después de la conferencia de la presentación, que me entregan la camiseta de Ecuador y me entregan, le transfiero el sentimiento de un país, que ahí es donde uno cae en la cuenta de la responsabilidad que uno tiene cuando es entrenador de selección nacional, porque hoy Paraguay está pendiente de una selección nacional como lo estuvo Ecuador en su momento. Me dijo, espero que prepare la base para el Mundial del 2026. Y yo digo, ¿qué base Mundial del 2026? Yo quiero clasificar al Mundial de Qatar y vamos a trabajar para el Mundial de Qatar. Entonces las expectativas estaban puestas allá porque era un recambio generacional de un montón de jugadores grandes que habían hecho ya su experiencia mundialista y había que hacer un recambio generacional, y bueno, uno decidió apostar por chicos jóvenes que hoy, gracias a Dios, son una realidad y ya no solamente clasificaron a la Copa del Mundo, sino que están en un nivel extraordinario. Y me tocó hacerlo con una construcción humana muy grande, porque obviamente que todos jugamos al fútbol y todos jugamos para ganar, pero yo soy una persona que valoro mucho las relaciones humanas y el sentimiento que tenemos, porque yo no dirijo jugadores de fútbol, yo conduzco personas, y son personas que tienen sentimientos, que tienen sueños, que tienen vacilaciones, que tienen búsquedas, que tienen frustraciones, que tienen incertidumbre, y son lugares que ya uno en el pasado pudo haber estado y trata de acompañarlos en algún punto. Y me tocó tanto en Ecuador como después cuando fui a Costa Rica, también me tocó un recambio generacional con una selección que había ido a 4 mundiales seguidos, pero ya los jugadores tenían de 35 años para arriba, y hacer un recambio generacional, y nos tocó jugar la Copa América siendo Costa Rica el conjunto más joven que jugó la Copa América, y cuando me tuve que venir para acá, la relación que tenía con los chicos de Costa Rica, que tengo con los chicos de Costa Rica, es excelente, como la tengo con los chicos de Ecuador. Y vengo acá y describir la relación que yo hoy tengo con los chicos de Paraguay es hermosa, porque es la misma que tengo con la
con la de los jugadores de Ecuador o con lo de los jugadores de Costa Rica. Entonces, para mí, jugar contra ellos es algo muy fuerte, porque obviamente que tengo sentimientos con ellos, porque no es que uno, si no sería un vendedor de simulacros, que lo único que hago es venderte un simulacro para sacarte ventajas, para conquistar tu voluntad, para un beneficio, y yo no soy así. Y para mí, yo siempre lo digo, el éxito más trascendente que puede tener un entrenador es cuando va a jugar contra un equipo que hay un jugador que dirigió en el otro equipo y te viene a saludar antes que empiece el partido. Y eso me pasó con Aitan Nández cuando jugamos, que tuve el placer de dirigirlo en Boca, o Alexis McAllister cuando jugamos con Argentina, y un montón de jugadores que tuve la chance de dirigir en un momento, y yo digo que para mí esos son los verdaderos éxitos. Obviamente que si estamos hablando de jugar un mundial, de que Paraguay está esperando jugar un mundial hace 16 años, que el centro esté puesto en el objetivo. Que obviamente que el objetivo es lo más importante, como lo fue para Ecuador, como lo era para Costa Rica, o como lo es para cualquier selección que pugna a jugar una Copa del Mundo. Y a veces yo digo que a veces le ponemos tanto énfasis al objetivo, tanto énfasis al marco, que nos olvidamos de lo trascendente. Y para mí lo trascendente está en el camino que recorrimos para llegar a ese objetivo. Y para mí es eso lo que en definitiva termina marcando la gran diferencia. Es cómo uno decidió recorrer el camino. Entonces yo decidí en este tiempo de mi vida recorrer el camino de esta manera. Y yo lo que siento es que más allá que me ha tocado ganar, empatar y perder, y que me ha tocado quedar eliminado, y me ha tocado no conquistar las cosas que siempre uno quería desde lo deportivo, siempre me fui con un grado de satisfacción muy grande porque sentí que el camino que uno recorrió era el camino que uno tenía que recorrer. ¿Por qué? Porque privilegié las cuestiones humanas, porque privilegié el sentimiento de una persona, porque los miré más como hombres que como jugadores de fútbol, y no saben el poder maravilloso que otorga el derecho cuando uno puede ayudar, cuando uno tiene la posibilidad de ayudar. Yo digo, eso no hay triunfo en el mundo que pueda reconfortarlo. Entonces, obviamente que mañana ojalá tengamos la dicha de sacar el resultado que necesitamos para abrazarnos a todo el país y tener la chance de volver a una Copa del Mundo y poder reconciliar a Paraguay con su historia futbolística. Pero de lo que me puedo equivocar en un cambio, me puedo equivocar en una formación de un equipo, no me puedo equivocar en el manejo con cualquier muchacho que yo tenga. Porque a esta altura de mi vida no me lo permitiría. Porque para mí sería perder dos veces. Perder porque pierdo un partido y perder porque he fallado en la manera que me tengo que manejar con los hombres que me depositaron su confianza y pusieron en mis manos el manejo de su voluntad. Entonces, eso para mí es una transferencia muy grande de amor bien entendido, de un sentimiento bien entendido. Y eso para mí es una responsabilidad muy grande. Entonces, enfrentar a Ecuador siempre va a ser difícil para mí, pero mañana le queremos ganar. Como le quisimos ganar en Quito y no pudimos, de la misma manera que ellos sé que van a venir a ganar, porque sé cómo piensan y sé cómo sienten, y quisieron ganarnos en Quito también, porque sabemos que es así. Ahora, eso no va a quitar en absoluto el sentimiento que yo tengo por cada uno de ellos y por el país en sí mismo, porque el país, Ecuador, me dio una demostración de amor y de cariño muy grande. Y este país, este bendito país, la demostración de amor y de cariño y de respeto que me dio es tremenda. Y yo no sé si merezco tanto. Yo no sé si merezco tanto. Entonces, la verdad, a esta altura de mi vida, yo lo único que tengo es una gratitud enorme. Una gratitud enorme por los jugadores que me ha tocado dirigir y por los países en que me ha tocado trabajar. Y ojalá pueda devolverle la ilusión a Paraguay como ayudamos a devolverle la ilusión a Ecuador en su momento. O a poner una luz en camino de esperanza como lo hicimos en Costa Rica. Augusto Gracias. Morel, el 13. Buenas tardes, profesor. En conferencias anteriores habías mencionado que le pedías calma a los muchachos, a los jugadores y también a la gente por el hecho de que
el objetivo final, que es clasificar al Mundial, todavía no estaba hecho, independientemente del resultado que saque Paraguay. Esta vez, mañana, Paraguay tiene la gran chance de finiquitar ya esa clasificación. ¿Cómo manejas la ansiedad con el grupo? Y también si le puedes dar un consejito a la gente, porque la piel de gallina, el pirí, como le decimos en guaraní, es inevitable. Sí. No, obviamente que es así. Aparte, sumado al hecho de que hasta perdiendo los 2 partidos, si Venezuela no le gana a Argentina, clasificás al Mundial. Entonces yo decía, yo quiero terminar bien la eliminatoria. Ahora, yo le mostraba ayer a los muchachos, porque cómo bajás el tema de la ansiedad. Porque si empezás a hablar de las cuestiones que van hacia el sentimiento, lo que estás haciendo es agitar la ansiedad y agitar ese sentimiento para que el partido se empiece a jugar ya. Y yo lo que no quiero, yo lo que no quisiera es que los jugadores jueguen el partido antes de tiempo. O sea, todos los días un poquito, pero vamos a jugarlo mañana se juega el partido. Entonces, todos los días sí un poquito para ir preparándolos. Entonces, yo digo, en ese sentido uno tiene que tratar de mantenerse más ocupado que preocupado. Uno tiene que ocuparse más por las cosas que tiene que resolver. A ver, ¿cómo vamos a presionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante determinadas circunstancias? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Tratar de ocuparnos de las cosas que están al alcance de nuestra mano, porque a veces preocuparnos de saber, pucha, estaré bien para jugar el partido de mañana, la expectativa que hay, el país entero pendiente que va a estar mi familia, el sueño de mi infancia, lo que yo vine buscando a lo largo de toda mi vida. Entonces ahí uno entra en un terreno de preocupación. Y yo quiero que el jugador entre en un terreno de ocupación, no de preocupación. En ese sentido, tratamos de estar enfocados. Tratamos de decir, bueno, el objetivo de hoy es este. Por eso charlamos mucho con los jugadores. Este es un ámbito, trabajar en selecciones nacionales a mí me enseñó que es la búsqueda de tiempo donde no hay tiempo. Entonces ahí donde uno trata de decir, bueno, pará, yo tengo, ¿qué tuve? Recién ayer tuve el plantel completo. Ayer pude hacer, porque llegaron, después del mediodía, llegaron Diego Gómez y Juancito Cáceres. Recién ayer a la tarde pude trabajar 25 o 30 minutos. Y hoy voy a poder trabajar 25 o 30 minutos. Y si vos querés preparar un partido que te juegues una Copa del Mundo, con 2 entrenamientos de 25 minutos no te alcanza. No hay manera de que te pueda alcanzar. Entonces, acá hay que tratar de ver, de encontrar tiempos donde no hay tiempo. Entonces, hay tiempos, primero, porque jugadores vienen encima. Después me lo van a preguntar esto. Vieron que hay muchos jugadores lesionados. La época es una época difícil. Septiembre debe ser una de las fechas FIFA más difíciles. Porque agarra ya finales de lo que están en América, los agarra en finales de lo que son Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los que están en Brasil es una sensación de continuidad que va permanentemente porque no para nunca. Los que están en Europa vienen de un parate de 3 meses, porque es el parate desde que terminó la competencia europea hasta lo que es el inicio de pretemporada, que los campeonatos se están empezando siempre a fines de agosto, principios de septiembre. Entonces, aquí se adelanta un poquitito porque el año que viene está la Copa del Mundo. Entonces, hubo un adelanto de los campeonatos europeos, 15 días para tratar de que en definitiva los equipos puedan tratar de llegar mejor al final de la competencia. Tenés los mercados, jugadores que van rotando. Nosotros tuvimos jugadores que a último momento terminaron de fichar y no hicieron pretemporada. Entonces, estás esperando un partido durante 3 meses, que es un partido que va a definir el destino de una selección que está esperando hace 16 años clasificar a una Copa del Mundo. Tenés que ver cómo llegan los jugadores, tenés que ver cómo están los jugadores, cuántos minutos suman. En ese sentido, siempre la fecha más difícil, porque esta es la fecha de que jugadores que no tienen continuidad, de jugadores de lesiones, todo ese tipo de circunstancias, suceden en estos tiempos. Entonces ahí, esta es una de las fechas complicadas. ¿Qué tenemos que tratar de hacer nosotros? Como te digo, es tratar de mantenernos ocupados en las cosas que tenemos que resolver y ganar tiempo donde no hay. Y a lo mejor, como le digo, me gustaría más estar trabajando en una cancha que mostrándole un video cómo se hace una presión.
porque de pronto estuvimos repasando los movimientos que hicimos ayer en el entrenamiento, de qué movimientos podemos hacer mejor o qué movimientos tenemos que tratar de seguir haciendo que fueron muy buenos. Entonces es una búsqueda permanente, entonces en ese sentido es como que nosotros tratamos de sacarnos, de aislarnos de la realidad, no sin perder la realidad para mantenernos enfocados, porque vamos a tener que enfrentar un partido de fútbol. Un partido de fútbol que son más de 90 minutos que tenemos que resolver contra un rival complejo y difícil que nos va a venir a hacer difíciles las cosas. En ese sentido tenemos que tratar de mantenernos enfocados. A la gente no le puedo pedir nada. A la gente no le puedo pedir nada. Obviamente que yo le puedo decir calma, yo no puedo prometer resultados. O sea, como no los prometí nunca. Yo vine acá y se los dije en la primera conferencia de prensa porque estaba convencido que si nosotros teníamos la capacidad de conquistar la voluntad de los chicos, de los muchachos, había un montón de cosas que para mí eran muy buenas. Y que era una cuestión que lamentablemente no se le estaban dando los resultados. Y que había que tratar de ajustar 2 o 3 detalles para poder volver a recuperar lo que históricamente había definido al fútbol de Paraguay, que era su ADN, su garra, su templanza, su manera de entender, de jugar y de expresar su fútbol. Y que eso no significaba no renunciar a un montón de cosas que marcan las pautas por dónde va el fútbol hoy en día. En ese sentido, vinimos aquí porque estábamos convencidos de que podíamos dar vuelta a la cosa, pero en ningún momento prometimos resultados, nunca prometimos resultados, los conseguimos. Entonces, mañana yo lo único que le puedo garantizar, que no va a haber un jugador de Paraguay que no va a ir a disputar una pelota como si fuese la pelota más importante del destino de sus vidas. Que van a jugar el partido que estuvieron soñando, no durante 16 años, como lo estuvo esperando el país entero, como lo estuvieron soñando cuando patearon a los 5 o 6 años la primer pelota y se enamoraron del fútbol cuando patearon la primer pelota y soñaron no solamente ser jugadores de fútbol profesional, sino jugar en la selección, con el orgullo que significa ponerse la mano en el pecho y cantar el himno, con toda esa emoción que trasunta ese momento. Yo lo único que les puedo asegurar que no va a haber un jugador con la camiseta de Paraguay que deje la piel por tratar de darle esa alegría a este pueblo que se la merece. Porque si hay un pueblo que merece una alegría, es Paraguay. Y nosotros vamos a tratar de hacer lo que humanamente esté a nuestro alcance para que ojalá tengamos el privilegio de poder abrazarnos al final del partido y poder haber dicho que hemos clasificado nuevamente a una Copa del Mundo. Y que hemos puesto y que hemos empezado a reconciliar al pasado futbolístico de Paraguay honrando su historia. Por eso me gustó mucho, y se lo dije a Ángel Romero, cuando apareció en la concentración con la camiseta del 2010. Me pareció un gesto hermoso, un gesto hermoso. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra historia. Y es una parte linda de nuestra historia que uno tiene que reconocer. Como me pasó en Ecuador. Cuando estuve en Ecuador, fui al lugar donde estaba en el comedor y en la pared del comedor le puse la foto de las 3 selecciones que habían clasificado a la Copa del Mundo. Y le puse un cuadro en negro con una luz que permaneció prendida durante todo ese tiempo y le dije, en ese agujero negro, ahí tienen que colgar la foto de ustedes. Y ojalá la foto de estos chicos que clasificaron al Mundial de Qatar esté colgada ahí. Porque el desafío es que los cuelguen en esa pared, no para que los cuelguen literalmente, sino para que queden en la historia. Porque es colgar en una pared, es colgarse en una historia. Y venir a que Ángel traiga la camiseta del 2010, me encantaría tener a todos los jugadores del 2010. Me encantaría tenerlo al Tata Martino conmigo acá en este momento, en este lado. Me encantaría porque de ellos aprendemos, de ellos aprendimos. Y ellos para nosotros, como un montón de selecciones, pues no me quiero quedar únicamente en la del 2010, sino un montón de selecciones anteriores que fueron muy buenas de Paraguay también, que marcaron la historia. Y ojalá mañana nosotros tengamos ese poder de empezar a reconciliar al fútbol de Paraguay con su deuda histórica. Ojalá. Pepi Torres, Tigo Sports. Buenas tardes, Gustavo. Aquí a tu derecha, buenas tardes para todos. Tengo 2. Lo primero,
quiero pedirte unas palabras para los muchachos que no pueden estar, que lamentablemente están lesionados en este momento donde cualquiera quisiera estar. Estoy seguro que has hablado con ellos, pero poder hacerlo públicamente. Y lo otro, recuperar ADN de Paraguay, agregarle juego, saber sufrir, entender la competencia, afrontar el cierre que es distinto a lo que pasó el año pasado, llegar vivos al 2025, llegar a los 24 puntos, todo eso lo han logrado. Faltan 2 partidos. ¿El desafío cuál es en este contexto, en este momento? La verdad sí, hemos hablado permanentemente. Una lástima a todos los muchachos que las lesiones que tuvimos y fundamentalmente las lesiones serias, ¿no? La de Mati Villasanti, la de Fabián, la de Ronaldo de Jesús, Isidro que tuvo una lesión muscular muy importante y que le demandó 8 semanas, la de Julito, que Julito era una operación, que después voy a explicar lo de Julito, la verdad, o sea, me decían los muchachos, ayer me manda una foto Mati Villasanti con Fabián Balbuena, estaban los dos juntos, con muleta. Le digo, ¿qué están en el hospital? Entonces me dice, profe, los dos me dijeron, sabe que no nos duele la lesión, nos duele no estar ahí. Lo que daríamos por estar ahí. Y yo le decía a los chicos, ustedes están acá. Están acá porque están presentes en cada charla nuestra. Ayer cuando estábamos al mediodía lo recordamos, anoche cuando charlamos con los jugadores también lo recordamos permanentemente. Ellos son parte de esto. Son los riesgos que a veces tiene esta profesión, como le pasó a Alex Arce en el combo anterior, o le pasó a Gustavo Gómez. ¿Se acuerdan que en un momento que después Gustavo vino también, me parece que era el partido de Chile, creo que era que vino porque había tenido una lesión en un entrenamiento? Cuando le dije a Ronaldo de Jesús, me dice, profe, no me diga eso, que me pongo un casco y me voy para allá. Me dice, Isidro lo mismo, Julito, cuando Julito me contestó a las 3 de la mañana por la diferencia horaria, ¿no? Que obviamente que hay. Me dice, profe, no sabe lo que extraño estar allá, no sabe lo que estoy sufriendo en este momento, no poder estar allá con los muchachos y con la selección. Entonces, obviamente fíjate lo lindo de todo esto, que lo que les duele no es estar lesionados. Lo que les duele es no poder estar acá, es no poder ser parte del grupo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Porque si el grupo goza de buena salud, es ahí donde nosotros sabemos que las cosas van a estar bien. Que tenemos el caballo adelante del carro y no al revés. Porque las prioridades están claras y los objetivos están claros. Y Fabián me decía, y profe, ojalá pronto nos volvamos a ver. Yo le dije, te voy a ir a visitar. Le digo, lo espero con un asado brasilero. Le digo, no te veo maña. Le digo, voy a ver, te voy a desafiar a ver quién es mejor asador. Le digo, pero los voy a ir a visitar. Y el hecho de decir de que quieran ser parte de esto. Eso es lo trascendente. Esto es lo más lindo. Y Fabián me decía, profe, pronto nos vamos a ver. Y tenemos que seguir así, sumando desde el lugar que nos toque. Sumando desde el lugar que nos toque. Eso lo está diciendo uno de los hombres de más experiencia que tiene la selección. De uno de los capitanes que nosotros tenemos en la selección. Si esa es la pauta que marcan los líderes, eso quiere decir que esta selección está en buenas manos. Y acá me corro como cuerpo técnico. En las manos de los jugadores. Por eso yo le decía a Gustavo y le decía a Fabián que la obligación que tienen, y se lo decía a Ener Valencia, a Ángel Mena, a Dida Domínguez, la obligación de conectarse con la selección desde otro lugar. No únicamente con la necesidad de querer jugar. De educar a los chicos jóvenes. Lo que significa venir a defender los colores de la selección nacional. Lo que significa y lo que cuesta ser jugador de selección nacional. El privilegio que tiene vestir un escudo. Y eso
lo tienen muy claro. Entonces, yo lo que quería es decirle, están con nosotros, porque están con nosotros. Pues yo no tengo ninguna duda que si mañana los necesitamos, ellos van a estar trabando, tirándose al piso y sacrificándose contra el partido de Ecuador porque van a poner su corazón. Y nosotros lo sentimos. Y nosotros lo sentimos que va a ser así. Entonces ese es el sentimiento y la relación que nosotros tenemos con los muchachos. Después ojalá yo tenga el problema de tener que decir, bueno, va a ser duro tener que dejar gente afuera. Porque ojalá, cuanto más y mejores jugadores uno tenga, son los problemas lindos que un entrenador quisiera llegar a tener. Ojalá tengamos ese tipo de inconveniente. Y respecto al objetivo, sí. Todo lo que marcaste, y marcando no únicamente desde lo numérico, sino desde lo numérico de los rendimientos. De cómo, y no estableciendo comparaciones porque no me corresponde, como se lo dije a ellos, no me corresponde a mí analizar para nada lo que pasó en los procesos anteriores. No tengo ni por qué meterme. Pero yo comparo Uruguay contra Uruguay. Y yo comparo Brasil contra Brasil. Más allá de que en uno nos tocó ganar y en otro nos tocó perder. Cuando yo voy a los rendimientos en todos los valores, hay un crecimiento exponencial del equipo que jugó contra Uruguay, el primer partido en Uruguay, el que jugó contra Uruguay acá. Y al que jugó contra Brasil y le ganó, con el que Brasil y perdió. Entonces, eso me da la pauta del crecimiento en todas las facetas que ha tenido Paraguay. Y que todavía hay un montón de cosas que nos faltan. Porque tal vez esto ojalá nos alcance para clasificar una Copa del Mundo. Pero si tenemos el privilegio de clasificar una Copa del Mundo, no nos va a alcanzar para jugar el Mundial que ojalá nosotros tengamos el privilegio de poder jugar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos de lo numérico están todos cumplidos. Al final les puse una foto grande, con ustedes abajo, una escalera subiendo, la gente hacia atrás y una Copa del Mundo. Y le dije, los invito a dar el último paso. Vamos a dar el último paso, porque nos falta el último paso. El último paso para ir y ser parte de esa Copa del Mundo. En ese momento y en ese lugar estamos. Daniel Maciel, Radio Ñandutí, Rock and Pop FM. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Habló del tiempo que tuvo en el entrenamiento ayer, 25 a 30 minutos, hoy de vuelta esta tarde. No voy a decir que es la práctica más importante porque cada entrenamiento sin duda que Exacto. lo es. Sí, señor. Pero, ¿tiene confirmado el equipo o tiene alguna duda? Y si la tiene, ¿dónde sería? Y le quiero pedir permiso para algo. Sí, señor. La información que tenemos nosotros. No recuerdo que antes haya pasado. Fernández, Cáceres, Gómez, Alderete y Alonso. ¿Vamos bien? ¿Qué lo mandó? ¿BKCS? Mira que Seba vecino mío, vive atrás de mi casa. Y tiene a Nico Chiesa que trabajó con nosotros en Ecuador y en Boca. Conocí el otro día donde vive en La Plata. En el medio campo. Gómez, Cubas, Galarza y Almirón. Y acá tenemos la duda, la mayoría de los colegas. Sí, con Tony Sanabria arranca Ángel Romero o Ronaldo Martínez. Puede ser, estamos lejos, estamos cerca. ¿Sabés lo que me decía el flaco Menotti? De la duda no se vuelve. Vamos a ver, vamos a ver. No hay mucho misterio. O sea, si los tenemos los jugadores en condiciones, la defensa más o menos está, el centro del campo más o menos está. Hay que terminar de definir algunas cositas porque no lo tenemos a Julio. Y nosotros lo tuvimos siempre a Julio. Y a nosotros, Julio nos daba una forma de juego, nos daba unas características de juego que hacían que el centro del campo o el ataque se acomode de determinada manera. Entonces el tema es cómo suplimos la ausencia de Julio, porque no tenemos un jugador similar a Julio. O sea, podemos tener un jugador de velocidad como Miguel, sí. Tenemos que tranquilamente Miguel puede jugar detrás del 9. Podemos tener Diego Gómez, el otro día en Brighton jugó en el segundo tiempo en esa posición, porque arrancaron jugando
el primer tiempo con 3 volantes por derecha y después, como Diego me decía en la pretemporada, profe, me están poniendo detrás del 9. Y sí, te están poniendo detrás del 9, pues sos un jugador que tiene capacidad, pues no tenés problema para jugar de espalda al arco y tenés pases entre líneas y tenés un remate media distancia. Entonces en el segundo tiempo, el otro día lo pusieron detrás del 9 y Diego jugó muy bien en esa posición, no tiene problema para jugar en esa posición. Después, obviamente, el tema de jugador organizador de juego, Cacu Romero Gamarra, ¿no? Como un manejador de tiempos como Cacu no hay acá. Entonces Cacu es un organizador de juego, pero es un organizador de juego que no es un 9, no es un segunda punta, porque Julito tiene ese hábito de segunda punta. Entonces después, Ronaldo Martínez es un muy buen delantero, es un chico que tiene mucha capacidad para moverse por todo el frente de ataque, puede ir afuera, puede venir atrás. Tony lo mismo, Tony es un jugador que de pronto, porque Tony me decía, profe, me están poniendo de segunda punta, me están poniendo de enganche. ¿Y qué? ¿No te gusta? Si jugás muy bien. Y no, me gusta, sí. Entonces le digo, ¿qué te quejás? Digo, pues jugá donde te pones, pues lo importante es si la pelota, o sea, a ver, yo le digo, Tony, a mí me gusta que la pelota pase por vos, ¿no? Que, o sea, si vos te llega para definir, perfecto, porque vos sos un jugador que tiene una capacidad de definir extraordinaria. Ahora, yo quiero que la pelota pase por vos. Ahora, si vos vas a estar únicamente allá al lado del arco para que nosotros te hagamos llegar la pelota, no nosotros, tu equipo, a donde vos juegues te haga llegar la pelota, y sí, puede ser, como pasó el otro día, que le llega una pelota hace 1 metro para afuera, se saca un defensor, tira la pelota y el Mudo Vázquez termina metido, te robó el gol el Mudo, te sacó la pelota, dice, no sé si entraba, me dijo Tony. Pero el hecho de decir, digo, vos no te das cuenta que si la pelota, vos sos un 9 que tiene capacidades que no todos los 9 tienen. Vos sos un 9 que tiene que pase gol. Entonces, venir a generar el circuito colectivo es muy bueno para vos. Y él me dice, no, a mí me gusta. Bueno, entonces vení y jugá, si a vos te gusta jugar. Ahora, para jugar, si él tiene que jugar ahí, tiene que jugar si es con otro 9 que tenga esas características. O podemos poner una referencia como Ávalo o como Alex Arce, que Arce a Alex lo vamos llevando de a poquito porque viene de una recuperación de lesión también. No había sumado minutos con su equipo, pero que de pronto lo vimos en los entrenamientos y está muy bien. Entonces, tenemos que terminar de resolverlo. Ramón ha ganado minutos, ha sumado minutos en ese aspecto. Mati está jugando en una línea de 3 volantes, puede jugar por adentro, puede jugar por afuera también. Entonces, un poquito ahí tenemos que tratar de definir las cosas. Y la verdad que me gusta mucho lo de Brian Ojeda también, porque es un jugador que tiene mucha capacidad para verticalizar y sacar la pelota limpia de la mitad de la cancha. Es un jugador que lee muy bien, que saca muy bien la pelota en la zona del centro del campo y que tiene un muy buen remate de media distancia. Y sin hablar Damián Bobadilla, que Damián viene pasando un momento muy bueno en San Pablo. Entonces tenemos jugadores que están todos muy bien. Entonces después es terminar de definir qué es la sintonía fina de quién termina jugando por acá, quién termina jugando por acá, o cómo terminamos de armar el centro del campo, si armamos un centro del campo con 3 volantes, si armamos un centro del campo con 2 o con 2 puntos, con un punto y un segunda punta. Nos falta la sintonía fina de eso, pero que los nombres están por ahí, están por ahí. Te metí mucho lío, ¿no? Jorge Izquierdo, Radio ABC Cardinal 730 AM ABC TV. Hola, profe, ¿cómo le va? Saludos a todos. Profe, le quiero preguntar un poco de esa adversidad, si de repente la ansiedad, ¿con qué palabras se puede transformar? Y hablo desde el punto, porque Paraguay jugando local arrancó en complejidades contra Venezuela, supo revertir eso ante una campeona del mundo, un siempre complicado Brasil y también ante Uruguay. Mañana podría ser una cuestión un poco interna, eso de la ansiedad, por todo lo que el país está expectante y lo que va a esperar mañana. ¿Y cómo podría eso ir de ansiedad a otra palabra que obviamente usted va a conocer mejor? No, seguro, pero yo digo, obviamente es fútbol, es un partido de fútbol. Que la ansiedad está. Que de pronto, yo una de las cosas que siento que los jugadores entendieron y se dieron cuenta, porque me lo dicen ellos también, que ellos obviamente que quieren ganar el partido, que quieren clasificar a la Copa del Mundo, no este partido, que quieren ganar todos los partidos. Pero que si les toca la adversidad de ir perdiendo el partido, ellos sienten que tienen la capacidad para revertir ese resultado. Me lo dicen ellos, o sea, que antes por ahí no les pasaba eso, que de pronto el golpe era un golpe casi de knockout, que de pronto había un golpe en cualquier partido y el hecho de cambiar el destino de un resultado les podía ser difícil. El único resultado que no pudimos revertir fue el de Brasil,
y fue una lástima porque se dio el gol en un momento donde ya prácticamente finalizaba el primer tiempo. Pero con Colombia perdíamos 2-0 a los casi 12 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo tuvo la templanza para saber sobrellevar la adversidad y seguir jugando como tenía que seguir jugando y llevar el partido al terreno que lo llevó. Y si no es por el esfuerzo que habíamos hecho a lo largo de casi 70 minutos de juego, si nosotros hubiésemos estado 0-0, no tengo ninguna duda que hubiésemos llegado al final del partido con la chance de ganarla. Entonces, esto es fútbol, que las cuestiones emocionales juegan, sí, juegan. Pero ahí lo que nosotros estamos tranquilos en el buen sentido de palabra, porque parece que si uno dice está tranquilo como que está... No, nosotros estamos alerta, estamos con la guardia en alto, estamos expectantes, estamos sabiendo lo que nos estamos jugando, pero esto es fútbol y de acá yo lo que digo es que la clasificación a la Copa del Mundo la da un torneo, no la da un partido. En un partido se puede conseguir el pasaje decisivo. Ahora, la clasificación a la Copa del Mundo, si Paraguay lo consigue fue porque lo que hizo a lo largo de todo este proceso. Y la puede conseguir de cualquier manera. Entonces, lo importante es que ojalá nosotros podamos seguir teniendo las mismas prestaciones a pesar de las ausencias que tuvimos a lo largo de todo este tiempo. En las actitudes, en las formas, en el orden, en la búsqueda, que vayamos mejorando cosas. Ojalá podamos tener todo eso. Después, esto es fútbol, se puede ganar, empatar o perder. Y eso no va a cambiar en absoluto, porque se los dije desde el primer día, yo no concibo este proceso de otra manera que no sea clasificando a la Copa del Mundo. Y ojalá, después de Perú, estemos clasificados a la Copa del Mundo, que eso es lo que nosotros esperamos, que es lo que nosotros deseamos. Y ese es el objetivo. Obviamente que me gustaría terminar ganando y jugando bien y haciendo... Sí, obviamente, pero es fútbol. Y estamos preparados para todo. Estamos preparados para todo. Y tenemos que tener la claridad conceptual que la ansiedad no se transforme en necesidad y que esa necesidad invalide tu capacidad de decidir. Entonces, después es fútbol. Tenemos un equipo muy bueno enfrente, la defensa de las menos batidas del torneo, que tendría que tener 3 puntos más porque le descontaron 3 puntos antes de empezar el torneo, que clasificó a la fecha anterior, que de pronto hoy nosotros en estos últimos 10 partidos, yo le mostraba a los jugadores, Argentina tiene 23 puntos, después nosotros tenemos los puntos que tenemos, o sea, venimos nosotros con 18 puntos, después viene Brasil con 17 puntos y Ecuador 16 puntos en los últimos 10 partidos. Porque también le tocó a Sebastián tomar un proceso como lo tomamos nosotros. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido este promedio, que es el 66% de los puntos en eliminatoria que hemos sacado hasta acá, ¿con cuántos puntos terminaríamos? Nosotros teníamos que hablar, estamos hablando de 32, 33 puntos, una locura. Entonces, ¿qué estoy diciendo esto? ¿Un partido va a definir todo? Sí, un partido da el cierre definitivo, pero lo que define es el proceso. Y el proceso hasta acá, dato mata relato. Contra los datos no puedo discutir. Y yo lo que tengo son datos, y no datos de resultados, que para mí los otros datos son los más importantes. Yo le mostraba desde hasta el crecimiento en el ranking FIFA. Creo que estamos en el puesto 43. Desde el puesto 52 al puesto 43. Yo le dije, ojalá podamos terminar entre los primeros 40 de acá a fin de año, para que Paraguay esté entre los primeros 40. Ojalá, porque después eso es algo que se va a tener en cuenta en el momento cuando se armen los sorteos y tenemos el privilegio de ir a la Copa del Mundo. Entonces, para eso hay que tener una continuidad de cosas, una continuidad de resultados, una continuidad de movimientos. Y eso lo tengo sustentado en valores que yo no los puedo dibujar. Son valores que me arrojan las estadísticas. Y contra eso no puedo mentir.
Ahora, ¿hay cosas para mejorar? Muchísimas. Para mí hoy estamos en el 50% de lo que Paraguay puede llegar a mostrar. Potencialmente estamos en el 50% de lo que Paraguay puede llegar a conseguir. En tanto y en cuanto, primero hay que conseguir un objetivo, que es clasificar a una Copa del Mundo. Y después hacer los trabajos y prepararse para crecer individualmente y colectivamente. Y nivelarnos para arriba, porque ese es el desafío. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Gustavo, buenas tardes. Le quiero hacer dos consultas, por favor. La primera, profundizando un poco en lo posicional que ya hablaba en una de las respuestas anteriores. Hoy, ¿cómo lo ve mejor a Ángel Romero con este presente que tiene? ¿Mejor de acompañante de punta o con posibilidad de jugar de mediocampista abierto, ya sea por derecha o por izquierda? ¿Cómo lo ve mejor? Y lo segundo, yo sé que no es lo más relevante en este momento, pero solo para entender, ¿por qué la convocatoria de Adrián Alcaraz? ¿Qué subraya o resalta en él por sobre otros jugadores para que esté en esta nómina? La verdad, a Ángel lo veo con una capacidad para adaptarse fácil a jugar por ambas bandas. No tiene preferencia para poder jugar por derecha o por izquierda. O puede jugar detrás del punta central, porque también tiene la capacidad de ser un organizador de juego. Obviamente que necesitaría, ojalá pudiese tener más continuidad de minutos de partidos, porque la continuidad del timing competitivo lo da el hecho de poder tener continuidad. Pero lo veo muy bien, Ángel. Aparte, es un chico que entiende el juego, es muy disciplinado. Para, si uno dice, mirá, mantenete abierto, o atacá esta posición, o cerrate, o cumplí esta función, para recuperar la pelota, para presionar o para salir. Él entiende muy, es un lector muy bueno de los espacios. Él es como que tiene una lectura muy buena para descubrir dónde los espacios están y dónde ve él posicionarse. Entonces, tranquilamente, eso no tiene problema para resolver de espalda al arco. No tiene inconveniente para controlar, para girar, para manejarse en uno o en dos tiempos, porque mañana va a ser un partido de espacios reducidos, de movimientos de precisión, porque no hay mucho tiempo, como pasó en el partido de Brasil, como pasó en el partido de Argentina, como pasó en el partido de Uruguay. Son partidos que hay muy poco tiempo para tener la pelota en la zona de tres cuartos, por las presiones que ejerce Ecuador en ese sentido. Y lo de Alcaraz porque es un chico que, si bien por ahí Olimpia no estaba pasando un buen momento, yo cada vez que lo vi, lo vengo desde hace mucho tiempo. Ha jugado como extremo, ha jugado como segunda punta, ha jugado como punta central. Me hubiese gustado a mí tener la posibilidad. Yo quería hacer el 5 de agosto un microciclo local. Yo tenía 23 jugadores preseleccionados para hacer un microciclo. Justo en esa semana, creo que era la semana del Clásico, cambiaron la fecha del Clásico, que en un momento iba a ser sábado, después la cambiaron a domingo. Hubo partidos que después me los pusieron el lunes. En la fecha anterior hubo fecha de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entonces no se podía hacer en la fecha anterior, porque me hubiese gustado también por ahí llamar a dos o tres chicos más del fútbol local, porque yo no lo tengo medido el fútbol local. O sea, cuando yo digo no lo tengo medido, porque una cosa es por ahí a Gustavo y Gatito, que vienen en nuestro proceso, pero ya son dos jugadores. A mí me gustaría traer jugadores de 23, 24, 25, 22, en esa franja de edad, para poder medirlo físicamente. Pues yo no tengo medido el fútbol paraguayo. Lo tengo visto, sí, pero no lo tengo medido. Porque nosotros jugamos en estándares de velocidad y de presión muy altos. Y uno de pronto puede decir, sí, anda bien en el terreno local, pero después cuando vos lo traspolás al marco internacional, donde las velocidades son distintas, donde las presiones son distintas, donde las continuidades son distintas, donde las altas intensidades son distintas, con voluntad eso no lo podés lograr. Entonces, en este tiempo van a ver que van a empezar a haber citaciones de jugadores locales que nosotros vamos a querer ir midiendo y que le vemos, porque yo estoy trabajando en la realidad cotidiana y estoy trabajando en el más allá. Yo no puedo dar por sentado que
nos vamos a clasificar a la Copa del Mundo. Todavía tenemos que trabajar para eso. Pero no puedo esperar a que pase esta fecha FIFA o que llegue fin de año si clasificamos a la Copa del Mundo para tomar decisiones que uno tenga que tomar de cara a lo que va a pasar si clasificamos a la Copa del Mundo. Porque si yo quiero mejorar aptitudes físicas, como mínimo necesito entre 6 y 8 meses para poner a tono jugadores al nivel competitivo de la elite del fútbol mundial, que es lo que reclama una Copa del Mundo, que es lo que reclama la eliminatoria sudamericana, porque nosotros hoy jugamos con equipos sudamericanos, pero el 80% juegan en Europa y juegan en la elite del fútbol mundial y en la preparación en forma de elite del fútbol mundial. Entonces, ojalá podamos ir a una Copa del Mundo, porque ir a una Copa del Mundo nos va a venir bien a todos. Obviamente que nos va a venir bien a los entrenadores, le va a venir bien a los jugadores, le va a venir bien a los dirigentes, les va a venir bien a ustedes, para que vean una realidad muy linda, donde uno, en definitiva, quiere nivelarse para arriba, porque uno lo que quiere es, ojalá los equipos de Paraguay fuesen campeón de la Copa Sudamericana y campeones de la Copa Libertadores. Ojalá fuesen los competitivos y la liga nuestra fuese la mejor en todo aspecto. Yo con esto no me quiero ni meter, ni estoy diciendo nada absolutamente de la liga local, pero yo no los tengo medidos. Entonces, yo también estoy preparando y quiero tener un listado de 8 o 10 jugadores de reserva, llegado el caso, para que si se me pasa como ahora, que se me terminan cayendo 6 jugadores y es la previa de la Copa del Mundo, que yo no termine a las corridas teniendo que manotear un jugador cual o cual y sin saber y sin haberlo conocido. Entonces a mí me gustaría trabajar, tener la posibilidad de tener una base de 8 o 10 jugadores que tal vez los vayan a ver citados en la selección, pero eso no quiere decir que terminen siendo jugadores de selección. Para que uno los pueda medir, pueda decir, porque para mí Alcaraz tiene unas capacidades físicas muy buenas, tiene cosas que realmente son muy valorables. Puede jugar tranquilamente de extremo, puede jugar de punta, puede jugar de segunda punta. El juego aéreo que tiene es fantástico. Entonces, ojalá Olimpia se termine de acomodar y encontrar, porque creo que eso lo va a favorecer a los jugadores en ofensiva también. De la misma manera que uno ve chicos en Cerro que están muy bien, que ve de pronto Guaraní con una camada de jugadores jóvenes que puso que están realmente muy bien, que uno ve a los distintos equipos que están haciendo cosas que me gustan. Entonces a mí hay un jugador de Recoleta que me gusta y no lo cité porque estuve así de no citarlo, y a veces lo veo titular y a veces no, y para mí tiene condiciones de ser y transformarse en un muy buen jugador. Entonces en algún día tal vez lo cite, porque yo lo que quiero es ir preparando. Yo lo que quiero es ir preparando por las dudas. ¿Demostrás que estás a la altura? Y las puertas están abiertas. Pero no quiero a último momento tener que salir a buscar a un jugador y que yo no lo haya preparado. Y si yo quiero modificar aptitudes físicas para nivelarlos, a lo mejor no tengo que hacer nada. Y acá están en el nivel que nosotros estamos trabajando o con el que están trabajando los jugadores que juegan en Europa. Y no tengo que trabajar nada, mejor para mí. Pero yo esa valoración no la tengo. Entonces lo que estoy buscando es eso. Al estar Alex Arce en duda, Isidro Pita lesionado, el caso de Julito que no podía venir porque le faltaban 5 semanas más a su recuperación. Me parecía uno de los jugadores de 3/4 de cancha hacia adelante que se podía adaptar a distintos puestos y que nos podía dar determinadas cosas, porque si nosotros veíamos el perfil de todos nuestros puntas centrales, eran puntas centrales posicionales. Cuando uno ve Pita, Arce, cuando uno ve el caso de Ábalos, cuando uno ve de pronto el caso de Tony, que Tony puede prestarse a ese tipo de cosas. Entonces Alcaraz, Martínez tienen características de ser otro tipo de puntas. Entonces estoy buscando esas características de punta, no los puntas centrales. Si hay puntas centrales, bueno, bienvenido sea. O sea, Thiago Caballero me gusta mucho y bueno, va a ir al sub-20, lo que sea, pero bueno, se tendrá que hacer.
Pero hay un montón de cosas, una lástima que Hugo Cuenca se haya lesionado, pues se lesionó después del partido, porque me hubiese gustado tenerlo Hugo Cuenca, porque no para este combo, porque lo quiero preparar para futuro. Entonces, hay un montón de jugadores que Lescano me hubiese gustado que tenga continuidad, son jugadores que juegan muy bien, y hay un montón de jugadores acá que juegan muy bien. Un montón de jugadores que realmente juegan muy bien. Entonces, ahí donde uno que hace, bueno, yo los quiero ver, pues los quiero medir. Y quiero sacarme la duda de ver cómo están, en qué valoración están físicamente. Y después tal vez, en la fecha FIFA, si todo viene bien, tal vez vean otros nombres también. Y van a decir ustedes, ¿por qué lo citó? Entonces, no lo estoy pensando en hoy únicamente. Estoy pensando para adelante. Mi obligación es, con dos ojos, mirar lo que va a pasar mañana y con esto, qué va a pasar dentro de 5 o 6 meses. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buenas tardes, profe Gustavo. Buenas tardes para todos. ¿Dónde considera, teniendo su amplio conocimiento de lo que es ambos equipos, estaría la clave para poder desarrollar mañana el juego? Y si miramos dentro de esas características, ¿quién es el hombre más parecido a Julio Enciso en el caso de Ángel, en el caso de Ronnie? ¿Quién podría parecerlo un poco más en esa característica de juego que usted pretende, profe? Empiezo por el final. A Julio ninguno. Parecido a Julio Enciso no hay ninguno. Ojalá tuviésemos 2 o 3 Julio Enciso. Julio hay uno. Lo que él otorga es único. Eso no quiere decir que no se pueda reemplazar lo que él hace. O que la búsqueda de ataque, con su presencia, por eso decía antes y explicaba antes también, el hecho de poner otra clase de jugadores, otra característica de jugadores, obedece tal vez a que Paraguay va a tener que tener una búsqueda distinta de su estructuración de ataque a la que tenía con Julio Enciso. Porque Julio era un jugador que podía arrancar detrás de la mitad de la cancha, tirar una gambeta en ese sector, apoyarse, tener la verticalidad y transformar después del 1 contra 1 una situación de gol, como pasó en el partido de Colombia, como pasó en el partido de Bolivia en la altura y en muchos partidos más. Esas características no las tenemos. Entonces tenemos que tener otra estructuración, si se quiere, de ataque, porque ese jugador con repentización, con velocidad y remate de media distancia no está. No está. Entonces, a él no lo podemos reemplazar. Eso no quiere decir que no vamos a reemplazar la búsqueda, no sé si se entiende el punto, de cómo nosotros intentaremos atacar. Y después, la clave para mí está, como siempre digo, en el centro del campo. En las áreas se definen los partidos. En la eficacia que uno tenga para resolver lo que genera o para evitar lo que el rival genera. Pero el corazón de la gestación de juego de Ecuador es Vite Caicedo. De ese cuadrado con Pacho Hincapié, más Estupiñán, en esa estructuración del juego de salida que ellos tienen, está la capacidad después de poner jugadores con 1 contra 1 en función de ataque. Que de pronto le falta a Alan Franco, que Alan Franco es un jugador muy importante porque siempre da compensaciones al equipo. Con Alan uno tiene uno más para atacar y uno más para defender. De pronto siempre ha jugado, ya sea con línea de 5, o lo ha hecho como quinto Alan Franco, o cuando jugaron con línea de 4, Alan Franco ha sido extremo por derecha, porque él armaba en una línea de 5, porque Ordóñez es central y armaban en una línea de 5, siendo Alan Franco el que retrocedía a ese lugar. Jugadores de esa característica, Ángelo Preciado, que es un lateral derecho, puede jugar en su equipo, juega como extremo en una posición de extremo, o puede intentar tener un juego más de ataque y poner a un extremo más de características ofensivas. Esa será una decisión del entrenador en ese aspecto, pero siempre tienen jugadores con capacidad de desequilibrio en el 1 contra 1, y ya sea que juegue Ener Valencia, que Ener es un jugador hecho para la selección de Ecuador, o Kevin Rodríguez, que
que a mí me tocó llevarlo, ustedes me preguntan por Alcaraz, yo a Kevin Rodríguez lo llevé al Mundial y jugaba en Imbabura, en la segunda división. En la segunda división, y lo llevé al Mundial y pasó de trabar con Imbabura en la segunda división a Virgil van Dijk contra Países Bajos. Y hoy el chico está en Bélgica y jugando realmente en un muy buen nivel. Entonces, a veces los entrenadores tenemos esas locuras, si se quieren, o cosas que ustedes no pueden llegar a interpretar o a entender. O ponerlo a Moisés Caicedo a jugar contra Messi cuando tenía un partido y medio jugando en Independiente del Valle. Entonces, cuando uno ve las cosas, las ve, las percibe. Hay cosas que no las puedo explicar. Hay cosas que las presiento, hay cosas que son percepciones que uno tiene, que después se dan de frente contra la realidad o se confirman. Pero en definitiva esto es así. Entonces yo digo que el eje del partido termina pasando por lo que sucede en el centro del campo. Entonces ahí va a ser una batalla muy interesante, porque Ecuador es un equipo muy corto, que juega muy bien, que reduce muy bien los espacios, que tiene muy bien adquirido, porque tiene jugadores que están en un nivel muy alto. Cuando nosotros nos tocó llegar ahí, estaba Pervis en Osasuna y Ener en Fenerbahce. El resto no había jugadores en Europa. Entonces hoy Pervis pasó a Milan. El otro día del cuerpo técnico del Arsenal hablaron con un ayudante de campo nuestro para preguntar por Piero Hincapié. Obviamente que hablamos maravilla de Piero Hincapié. Hoy Piero Hincapié pasó al Arsenal. Entonces William Pacho en PSG. Yo a William Pacho lo llevé al Mundial y le dije: yo quiero que vengas y aproveches el Mundial de Qatar, porque el próximo Mundial va a ser tuyo. Y el chico aprovechó y agradeció mucho haber estado en ese Mundial, y después me acuerdo que después volvíamos en el viaje y le dije: ¿y aprendiste? No sabe lo que aprendí, profe. Y después el chico, porque el chico recién había pasado a Antwerp en Bélgica, hizo una carrera extraordinaria y terminado siendo campeón de la Champions con PSG. Entonces hoy son chicos que están ya en un nivel distinto. Entonces, eso me gustaría a mí que el fútbol paraguayo lo tenga después del Mundial, y que el fútbol paraguayo se encolumne hacia ese lugar. Por eso es que tenemos que trabajar mucho y muy fuerte, primero para conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, y después ponernos de acuerdo y decidirnos qué tipo de selección queremos tener y qué equipo de selección queremos ser. Últimas preguntas, Kevin Ledesma, Deportes 1650 AM. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Profe, usted ha hablado mucho de fútbol. Yo le quiero preguntar sobre el Gustavo Alfaro persona. ¿Cómo está usted? Si usted es consciente de todo lo que se está viviendo en el país, y si eso de alguna manera lo vive, ¿a qué estilo? Porque la verdad es que el país está pendiente. Cada vez que habla, cada vez que usted dice una palabra, el país está pendiente, y no me quiero ni imaginar lo que va a hacer mañana después del partido. Pero ¿cómo se siente usted, persona, ante todo lo que está viviendo aquí en el país? Gracias. Primero, viejo me siento. Ya peinando canas, muchas. No, me siento bien, me siento tranquilo. Yo digo que no hay sensación más placentera en la vida que cuando uno vuelve a su casa y mira a su mujer, a sus hijas en este caso, y las puede mirar a los ojos, y esa le devuelve la sensación del deber cumplido. Mi hija, la menor, la acompañé porque estaba trabajando en Miami, la empresa. Ella trabajaba en Argentina, la empresa la trasladó a Miami y la empresa la trasladó a París. Y le ayudé a hacer la mudanza hace un tiempito atrás. Y cuando fue, ella es directora y pidió que tenía un compromiso, que tenía que cumplir sí o sí y que no podía faltar. Y era el partido de Paraguay. Ella se tomó un vuelo ayer, llegó a la madrugada a la Argentina, esta noche está volando para Paraguay con mi esposa, vienen para estar en el partido. Tengo mi otra hija que está en Nueva York, tiene mi nieta, lamentablemente no pueden venir. Tengo mi hermano que viene de Rafaela, con amigos que vienen de Quilmes.
Tengo gente muy querida que está pendiente, que me están llamando mensajes. El Gustavo Alfaro hombre está conmovido. Está conmovido porque Paraguay, que se entienda bien lo que voy a decir, me hizo daño. Me rompió la caparazón de protección que yo tenía. Yo me había hecho una caparazón de protección porque los sinsabores cuando los tenemos que vivir son muy duros, son muy duros. Las ingratitudes pegan fuerte. Tener que irnos de un lugar, como me tuve que ir de Ecuador, porque no nos cumplieron, me dolió. Fue un duelo de 11 meses. Y tener que ser valiente para callarse la boca y no decir nada, es trasuntar todo por adentro. Entonces, esas cosas es como que cada vez hacen como los cocodrilos, ¿no? Que tienen la coraza que no se la pueden... Tengo la piel de cocodrilo, decía yo. A mí no hay flecha que me entre. Hasta que llegué a Paraguay. Y Paraguay me rompió esa estructura. Y me volvió un tipo muy vulnerable, si se quiere. Muy humano, muy cercano, que se conmueve mucho con los gestos de amor y de humildad de toda la gente. Me pasa los chiquitos, los niños que vienen y me abrazan y me dicen, ¿en serio es el técnico de la selección? Digo, el poder magnífico que tiene el fútbol, el poder maravilloso que tiene el fútbol. Y Paraguay me abrió absolutamente todo eso. Y yo me siento vulnerable, pues tengo el temor de que, siempre digo, que los afectos ganados son provisorios y los perdidos suelen serlo para siempre. Gracias a Dios el haberme ido de Ecuador no me hizo perder el sentimiento ni con los jugadores ni con la gente de Ecuador. Yo tengo mucho miedo de perder el amor que la gente de Paraguay me está dando. Y eso obviamente que a mí me genera una obligación muy grande, un desafío muy grande. Porque uno encarna el sentimiento y uno encarna el sufrimiento. Y si bien no soy de aquí, ni nací de aquí, siento que tengo raíces muy cercanas y tengo sentimientos muy cercanos en ese aspecto. Y ojalá mañana pudiéramos conseguir el resultado del cual vamos a tener que sacrificarnos y sufrir mucho, porque nos va a costar mucho el partido. Pero que ojalá en ese ensayo de imaginación que hice con los jugadores en la primera charla, cuando yo los invitaba a este desafío y yo les decía, estamos jugando el partido con Perú. El partido se termina, vemos que pasa el momento. En un momento el árbitro pita, se termina, nos miramos, sentimos que todo es color, que todo es calor, que todo es pasión, que es el sentimiento más sublime de haber llegado a la clasificación de una Copa del Mundo. Eso se los dije el primer día, porque esa era la invitación que yo le hice a los jugadores. Yo los invito a hacer este sueño realidad. Ojalá mañana lo podamos hacer realidad. Ojalá mañana cuando Klaus pite el final, nosotros nos podamos mirar a los ojos, sentirnos reconocidos, abrazarnos entre nosotros y abrazarnos a toda la gente. Y ojalá me gustaría salir rápido del estadio y meterme en una tribuna.
y disfrutar como uno más. Porque me hizo mucho daño Paraguay. Afloró una parte mía que yo ya la tenía enterrada, por una cuestión de autoprotección, que uno se autoimpone para no vivir ese tipo de frustraciones tan duras y tan difíciles y de tanta soledad que vivimos los entrenadores en el momento que nos tenemos que ir. Y más que nada, cuando esa transferencia de amor, de sentimiento y de cariño fue de una manera tan espontánea y tan genuina como lo hizo todo el pueblo de Paraguay. Entonces, estoy preparado. Estoy con la ilusión de ser uno más, de todos los muchachos, de todos ustedes, de toda la gente, que ojalá tengamos el privilegio de abrazarnos en el final, de reconocernos en nuestra lucha, de poder mirar a los míos, de poder mirar a mi mujer, a mis hijas, y que yo pueda ver en sus miradas la sensación del deber cumplido. Y que después, en un abrazo interminable, nos juramentemos entre todos a ser la mejor versión de Paraguay de su historia. Última consulta, Matías Lugo, Radio Unión 800 AM. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes también para todos. Quisiera seguir por esa línea porque en lo que describió habló de muchos sentimientos. Y uno de ellos es esa protección, muchas veces por ese miedo que se tiene en la vida misma y trasladando un poco al fútbol con esta camada. ¿Crees que una de las claves es que haya cruzado ese umbral del miedo esta camada? Y por último le quiero agregar, como usted dijo, o los planes que tiene a futuro, este podría ser su último partido oficial en el Defensores del Chaco. ¿Cuál fue el momento desde la llegada aquí que usted pueda decir que más le conmovió de todo lo que vivió en nuestro país? No es miedo la palabra. Permitime que me tome el derecho a corregirte. Es dolor lo que genera. Miedo no. Que eso no quiere decir que no tengamos miedos. Soy una persona como cualquiera de ustedes que tiene miedos. Tengo miedo. Fundamentalmente cuando hay cosas que no puedo manejar. Sobre las cosas de lo que le pueda pasar a un ser querido y yo no pueda resolver. Esas son las cosas que, en definitiva, me puede generar temor o miedo. El problema es cuando el miedo te invalida. Cuando el miedo invalida la capacidad de decisión que vos tenés. Entonces te sentís invalidado de poder resolver. La palabra es dolor. Es dolor. Por eso, cuando vos tenés una transferencia tan grande de sentimiento y de cariño, es como que estás así. Y un día leí por qué la gente llora. Y leí una definición muy linda de por qué la gente llora. La gente llora porque la emoción que se apodera de la persona es tan grande y es tan fuerte que se apodera de todo el cuerpo. Y esa emoción llega a un punto que es incontenible para el cuerpo y que se desborda a través de los ojos en forma de lágrimas. Por eso me parece una muy hermosa explicación de por qué la gente llora. Porque son las emociones las que nos están colmando. Cuando las emociones te colman de tal manera que te llevan a este punto, yo no sé si merezco
todo el cariño que me dieron, todo el amor que me dieron y toda esa transferencia que me dieron. Yo no sé si lo merezco, pero me la dieron. Y mi dolor sería no saber cuidarla. Mi dolor no sería no saber dignificarla. Mi dolor no sería otro que perderla. Entonces, lo que genera no es temor. Lo que genera es dolor. Y transitar el dolor es parte de esto. Porque lamentablemente me han echado, no muchas, pero me han echado de mi cargo. Hubo veces que me tuve que ir y no pude seguir en lugares por más que quería porque no estaban dadas las circunstancias como para poder seguir. Eso pasa. Entonces ahí es donde uno tiene que encontrar esas formas y esos modos. Ahí es donde me permito corregirte, que no es miedo lo que tenemos, sino es dolor de perder lo que uno tiene, porque no hay nada que uno valore más que las cosas que ha perdido. Por eso hay que valorarlas cuando uno las tiene y hay que cuidarlas cuando uno las tiene. De eso se trata la cosa. Y disculpa, ¿y la otra parte de la pregunta? Capaz tenga una decisión a futuro. El último de los momentos, sí. A ver, fueron todos fuertes y fueron todos encadenados de manera consecutiva. Después del primer partido que nosotros jugamos contra Uruguay, ya en el camino de Ipané hacia el estadio, la gente apoyaba. No a la multitud que hubo después, pero la gente apoyaba. Y no había resultados. Era una demostración que estaban de acuerdo con las actitudes. Que obviamente que si los resultados venían eran mejores. Los goles de Diego, los goles de Toni, el ganarle al campeón del mundo, el ganarle a Brasil, el ganar batallas muy difíciles porque sabíamos que Chile se jugaba la vida con nosotros y Chile se jugaba la final del Mundial contra nosotros y a nosotros nos costó mucho ese partido. Y ustedes vieron después lo que pasó con Chile, todo lo que le costó a Chile sacar resultados positivos. Paraguay era la madre de las batallas. Uruguay, cuando jugamos con Paraguay, contra Uruguay era la madre de todas las batallas. Porque era la batalla que nos ponía en este lugar. Que después, obviamente, ojalá hubiésemos sacado un punto en Brasil y ya hubiésemos estado clasificados. Pero el que nos ponía en este lugar era Uruguay. Y Uruguay era de los rivales más difíciles y más incómodos que nosotros podíamos llegar a recibir. Y la sacamos adelante. Y lo que se vivió ese día fue maravilloso. Y como le dije a los jugadores, este va a ser el último partido por los puntos que nosotros juguemos en el Defensores del Chaco. Porque no sé qué va a pasar en el futuro. Porque si hay otro mundial, no sé quién va a estar en el otro mundial y dónde se va a jugar en el otro mundial. Pero esta va a ser la última imagen que queda. A lo mejor puede ser que juguemos un partido si tenemos el privilegio de clasificar a la Copa del Mundo. Pero no va a ser por los puntos. Entonces, esta es la última imagen que queda. Elegir uno me es difícil. El vestuario de Bolivia, no tienen idea lo que fue el vestuario de Bolivia. 4.200 metros de altura, muchachos. 9 minutos de descuento y pudimos haber ganado el partido. No tienen idea lo difícil que fue jugar en esa cancha. El corazón que ofrecieron los muchachos. Entonces a veces no se necesita magnificencia para mostrar que algo fue fuerte. Entonces, me llevo un montón de momentos. Ahora, esta es la última imagen. ¿Qué última imagen queremos dejar? ¿Con qué imagen queremos irnos? ¿Con qué imagen queremos que nos recuerden? Este va a ser el último partido de eliminatoria. ¿Qué sé yo cuándo se va a jugar el próximo partido de eliminatoria? ¿Cuándo y dónde y en qué cancha se va a jugar? O si en el Defensores del Chaco se va a volver a jugar. Porque si hay una cancha nueva que se hace para una Copa del Mundo, calculo que a lo mejor después de ahí en adelante las eliminatorias que se jueguen se jugarán en otra cancha. Puede ser el último partido de eliminatoria del Defensores del Chaco.
son partidos históricos, no por la vuelta únicamente ir a una Copa del Mundo. Y ojalá que el momento más fuerte y más lindo que lo vivamos mañana. Ahora, hay un montón de momentos que he ido coleccionando a lo largo de todo este tiempo y que me fueron resquebrajando esa estructura de protección que como entrenador uno a veces sabe que tiene que tener para sobrevivir en este ámbito que a veces es tan cruel y despiadado. De esta forma culminamos la conferencia de prensa del técnico Gustavo Alfaro y a continuación los detalles organizativos del partido ante Ecuador. Muchas gracias.